nos visita Martín. Martín trabaja con cuencos de metal y armonizando, no solamente de forma personal a la gente que él trata, sino los lugares y su vida. Y nos vamos a meter de lleno, le vamos a dar la bienvenida, nos vamos a meter de lleno cómo llegó Martín a su primer cuenco. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Lucía, muchas gracias. Bueno, ¿cómo fue la historia de los cuencos en tu vida? Bueno, empecé a encontrarme con cuencos en sueños, en principio. Si bien seguramente ya lo tenía visualmente desde alguna vivencia en alguna película, en alguna publicidad, yo ya visualmente sabía que era un cuenco, pero me empecé a encontrar con el sonido, soñando que estaba tocando un cuenco, pero nunca había tenido la posibilidad de encontrarme con un cuenco hasta en un viaje. Estando por Perú, ahí lo escuché por primera vez en persona. Hay una persona con un cuenco hace más de 10 años aproximadamente. ¿Y qué estabas haciendo en Perú? Era un viaje que fui de mochilero. ¡Ay, qué lindo! Sí, arranqué acá y llegué. ¿Y qué te pasó? Porque quiero ahí poner, viste, el acento. ¿Qué te pasó cuando escuchaste la vibración del cuenco? Sentí que ya era algo familiar, que yo ya había estado trabajando en otra vida o en algún momento. Con los cuencos. Sí, realmente despertó como una información ya conocida en mí y no dudé. A partir de ahí fue tener en mente el cuenco, pero no llegué a confiar totalmente en esa sensación que tenía. Si bien dije, esto es familiar, esto es para mí, pero dejé que pasaron unos años hasta que realmente después, cuando una persona me hizo una psicografía, ¿sí?, y me dibujó a mí, y sobre mí dibujó un guía muy, muy grande con unos cuencos, que me mostraba unos cuencos. Y esa fue la confirmación final que dije, ahí recordé, me habían aparecido en Perú, yo había soñado, cuando los escucho siento que es algo mío, que es algo que yo lo domino, que lo controlo, que alguna vez en alguna vida lo habré trabajado y bueno, después vino ya toda la historia de ver. ¿Y cuándo se usa? Vamos a hablar de sanación. ¿Cuándo se usan los cuencos? Se pueden usar para realmente volver al equilibrio cuando la persona siente que no está pudiendo manejar las situaciones por ahí a nivel emocional, familiar, cuando hay alguna angustia, un dolor, un malestar físico. En algún momento, por ahí cuando la persona atraviesa situaciones de insomnio, siempre que uno tienda a volver al equilibrio, el sonido y la vibración es fundamental para llegar nuevamente a ese estado. Quiere decir que no solamente es un accesorio en distintas terapias, porque se usa muchísimo en psicología, en muchas terapias, sino cuando no sabes qué te pasa. Exacto. Cuando estás con el agujero en el alma, digo yo. Sí, tal cual. ¿Qué me está pasando? No sé qué me pasa, estoy acá, estoy allá, voy a recibir una mala noticia. ¿Viste? El cerebro no para de darte un montón de información que no sirve para nada porque en realidad no aquieta la mente para poder conectarte con la realidad, ¿no? Y en ese caso, ¿se considera armonizar algo como enfermedad o no? ¿O es vibracional todo? Lo que hace es volver a poner conciencia sobre lo que le está pasando a la persona. Yo le pongo conciencia de lo que realmente me está pasando y quizás en algún punto hasta encontrar el origen de por qué llegué hasta este desequilibrio. En el caso de una enfermedad, poder buscar el origen, empezar a revisar. Entonces uno con las terapias vibracionales, con las terapias de cuencos, con todo lo que tenga que ver con la introspección, lo que hace es volver a encontrar ese lugar de poder decir, bueno, ¿cómo llegué hasta acá? Esto seguramente, ¿dónde se originó? Porque a veces una enfermedad no es muy reciente, quizás el origen por supuesto, es de años atrás, de muchas situaciones acumuladas, de mucho estrés, de muchas vidas también, de dolores, angustias. Decime, y yo he visto, y esto me causó un placer enorme en algunas películas, cuando nace un bebé, por ejemplo en un parto, trabajar la familia con los cuencos. ¿Vos tuviste experiencias en Perú de eso? No tuve algo así tan fuerte y hermoso. Sí, con niños y sí con personas que estaban por ser padres, pero no en el momento del parto, que sería... Para armonizarlos. ¿Y con los niños cómo? No, es hermoso. Los niños naturalmente ya conectan.
escuchan el cuenco y vos les ves las caras y ya se dan cuenta que esto es algo que los conecta a ellos mismos con una buena sensación. Entonces no dudan, ellos tocan el cuenquito, sonríen y se quedan y vuelven a golpear el cuenco y hasta no hacen tantas preguntas, simplemente Escuchan. observan y lo disfrutan, sí. Decime, ¿tiene que ser, trabajaste con otros materiales o tiene que ser siempre de cobre o de bronce? Los cuencos de metal, la propiedad que tienen, la particularidad es que vibran mucho. Entonces, a nivel terapéutico individual, en camilla, yo uso con apoyo de cuencos en el cuerpo. Ajá. Entonces, ese apoyo hace que la vibración del cuenco impacte directamente, en este caso, en el agua del cuerpo. El cuerpo humano es pura agua. Entonces, la vibración impacta mucho en las moléculas de agua. Y el agua conduce, en este caso, energía. Y lo que yo sostengo que es lo más poderoso es la intención que trabajamos en el momento de la terapia. Siempre nos enfocamos en una intención, Claro. que es el resultado de la charla previa que tenemos con la persona, del momento que está transitando, de su momento actual. ¿Y cuánto dura una sesión, por ejemplo, con cuencos? 1 hora y media suele durar. Sí, a veces 1 hora nos queda corto, entonces cuando a mí me preguntan digo 1 hora y media. Te voy a preguntar algo que por ahí es absurdo, pero tengo que preguntártelo. ¿Cuál es la diferencia en vivo y en directo? ¿Trabajar con el cuenco con una persona o cuando te ponen una música de cuencos que también te lleva a otros estados de conciencia? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Y escuchar el cuenco directamente, al percibirlo directamente en el mismo ambiente, uno enseguida sintoniza con la frecuencia verdadera de ese cuenco, con la intención de quien toca ese cuenco, con la energía del lugar y también, en el caso de que el cuenco lo tenga sobre el cuerpo, con la vibración del cuenco, que eso cuando uno escucha por ahí una meditación ya grabada, no lo percibe, no lo siente, que es para mí el aspecto fundamental en este caso de mi terapia a nivel individual, es la vibración, Claro. que es por ahí con lo que se genera el impacto más directo. ¿Te ha pasado de atender a alguna persona con más sensibilidad y ver tu maestro con los cuencos? Sí, sí, siempre. Es maravilloso lo que pasa porque los cuencos suenan diferentes con cada persona claro. Y vibran más o menos de acuerdo al grado de conciencia de la persona, al equilibrio, al estado de salud, a los hábitos de esa persona. Sí, cambia mucho el sonido y la vibración. Contabas hace un rato, antes de empezar la nota, que estuviste por Bariloche. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste a trabajar allá? Y fue una transformación. Tuve una posibilidad de estar en una casa de Inés, una maestra de yoga, que ella se atendía conmigo y yo le conté mi necesidad de ir para Bariloche, sentía que por algo tenía que estar un tiempito allá, así que ella tenía una casa que necesitaba que alguien esté ahí cuidando y manteniendo el lugar, así que me fui a la península de San Pedro. ¡Ay, qué lindo! Estuve un tiempito ahí y después cuando ya empezaba el frío era un lugar bastante hostil para quedarse en invierno, entonces me mudé un poquito más cerca de la avenida Bustillo, en un lugar un poco más céntrico. ¿Y ahí atendías? Y ahí atendía, sí. Y ahí hice todo un trabajo de introspección personal, de conexión conmigo. Estuve mucho tiempo solo en el bosque, a mí me gusta ir a la montaña, así que muchas caminatas de montaña solo, a la vez que iba atendiendo. Fue como conectar con otra información y con otra frecuencia que yo ya percibía que estaba empezando a bajar en estos últimos 2 años. Así que me vino muy bien y estoy muy agradecido de estos 2 años. ¿Y por qué decidiste volver? Un llamado. Lo recibí. Sentí que tenía que volver y que habías cumplido ese ciclo. Sí, y que tenía que traer este trabajo para acá y que había mucha gente y mucho trabajo por hacer acá en la ciudad y que a la vez era como una base para moverme luego por el interior del país, que es... Hay comunidades que tienen incorporados los cuencos dentro de la estructura de la música de ellos, ¿no? Sí. Yo he tenido la oportunidad de hacer unas cuantas conferencias con Hare Krishna y ellos venían con sus cuencos, una belleza increíble, porque aparte tienen tantos aparatitos de percusión que lleva a otros estados de conciencia, ¿no? Independiente de esto, ¿quién más enseña o quién más
colabora con estas sanaciones con cuencos en Buenos Aires? En Buenos Aires hay varias personas. Sí. Sí, hay un centro que se llama Centro de Terapias Vibracionales, Ajá. que está en Palermo, que quien lo maneja es una musicoterapeuta, también experta en chamanismo, que tiene una sabiduría hermosa. Yo aprendí muchas del manejo de los cuencos con ella, Lorena de piano. Después está Albert, que es quien ha creado instrumentos Tíbet, también ahí por la zona de Palermo. Acá en... Sí, fabrican ahí en Buenos Aires. Ajá. Después está Alberto Calatrava, Buda Orfebre, que fabrica en su taller en San Isidro. También, y él da talleres de cuencos, baños de gongs, enseña a usar los cuencos. Qué bueno esto que decís, porque muchas veces nos pasa, los que somos papás, o en mi caso abuelos, de querer darle al niño una opción distinta, porque hay Sí. chicos que no les gusta estudiar piano, guitarra o lo que No. sea, y necesita, yo diría, no la agresión de los bombos, ¿no? Sí, sí. Pero algo más en el medio, y el cuenco creo que está es muy en ese sutil. lugar, ¿no? Lo que tiene el cuenco es que al generarte tranquilidad al escucharlo, también te genera confianza. Entonces, cuando un chico tiene un cuenco y lo empieza a tocar y empieza a entender cómo resuena en su interior, ya le dan como unas ganas de poder convivir un poco más con el instrumento. Sí, hermoso. Eso es uno de mis proyectos, es la enseñanza a los chicos. Decime, ¿te ha pasado, después volvemos a los chicos, ¿te ha pasado de entrar en un lugar que sentías que las vibraciones eran muy densas o que hubo peleas o ese tipo de cosas y agarrar el cuenco y empezar a trabajar Sí, despacito con el cuenco? totalmente, totalmente. Está buenísimo eso. Y cada vez más, sí. Sí. Sí, que uno también va desarrollando la intuición y la Sí. percepción en muchos sentidos, entonces a veces entrar a algunos lugares que no tiene que ver por ahí con las personas que vivan con en el la lugar, historia tiene del que ver lugar. con toda una información Bueno, ancestral. a ver, vos entras a un supermercado y la energía de un supermercado es terrible. Exacto. Es terrible porque yo le atribuyo a que es la necesidad de la gente de no Sí. disponer de dinero para determinadas cosas y esa energía queda plasmada, todo cerrado y en ningún lugar te han pedido de venir a armonizar mi Sí, lugar. sí, me han pedido, de Sí, centros culturales, de centros holísticos, de casas, gente que me dice, vení a casa o vení a mi local, a mi comercio y armonizame el lugar, porque siento que a veces relacionan el hecho de no vender como esperan con una baja de energía que evidentemente tiene una relación. Depende de la persona, ¿no? Depende de un montón de cosas. No, y depende de la persona también. Si la persona Sí. está bien, atrae todo lo que querés atraer. Si la Sí, persona sí. está mal, Yo primero aconsejo de eso. sombrero el cuenco que Tal no cual. va a pasar absolutamente Primero nada. que se armonice la persona, que... Decías, Martín, recién que tu energía está puesta en los niños. ¿Por qué? ¿Qué es lo que soñás? Y yo tengo una conexión muy especial con los niños. Ajá. Hoy en día por ahí la manifiesto más en los familiares, en los vínculos, en hijos de amigos, sobrinos. Claro. Pero desde chico yo tenía una conexión con los bebés, con los chiquitos. Tiene que ver con una información de otra vida mía que ya la estuve revisando. ¿Y cómo reaccionan los bebés ante el sonido? Porque deben calmarse, ¿no? Se relajan. Se relajan. Totalmente. Se relajan y disfrutan. Bueno, yo quiero preguntarte, ¿es muy difícil tocar un cuenco? Depende mucho del cuenco. Hay cuencos que tienen una resonancia mucho más grande, es más fácil hacerlos sonar. Hay otros que cuesta un poco más sacarles sonidos. Depende. Por ejemplo, que es súper pequeñito. Sí. ¿Para qué lo usarías? Los cuencos más chiquitos son más agudos. Todo el trabajo con sonidos más agudos impacta en los chakras más altos, en lo más sutil. Y los sonidos más graves, los cuencos más grandes, para las partes más densas, digamos más de tierra. Y lo sutil, más aéreo. ¿Podés tocar un poquito de este? Sí. Me encantó. El chiquitín es para calmar estados mentales. Es un sonido agudo que llega directamente a la parte más mental. En cambio, el sonido grave impacta un poco más en la parte física. Sí, este es ideal, yo lo uso cuando arranco la terapia,
Claro, cuando la persona viene de la calle con mucho ruido, manejando, que tiene que estacionar hasta que entra a la sesión con un sonido agudo. Tócame un poquito, a ver Sí. si, para ver la diferencia, ¿no? Wow, claro, Esto es como entrar a un templo, más o menos. claro. Es más de una catedral. Es ¿Y un tenés que sonido. saber música para esto? Yo soy músico. No estudié conservatorio completo de música, Sí. pero estudié música Sí. toda mi vida prácticamente. Sigo en esa búsqueda de entender cada vez más profundamente la música y te da otra visión de las cosas y puedes interpretar las frecuencias sonoras y diferenciar de acuerdo a los distintos tipos de cuenco y tamaño qué tipo de sonido emiten. Claro. Hablabas al principio de cómo se conecta la vibración con el agua del cuerpo. ¿Y qué pasa cuando trabajas con un cuenco al lado de una pileta? Sí, el cuenco, por ejemplo, yo el trabajo que suelo hacer para mostrarle a muchos pacientes Sí. es llenar el cuenco con agua Sí, y frotarlo, empezar Sí. a tocar el cuenco. El agua empieza a ser como si estuviera hirviendo, burbujas constantemente, que después lo podemos hacer para que veas porque es maravilloso. Qué bueno, qué bueno. La vibración al contacto con el agua genera que haga como una ebullición. Entonces lo que pasa es que las moléculas empiezan a cambiar la información. Siempre tiene que ser aire y El metal y- vibrando en contacto con el con el elemento, en este caso con el agua. Ajá. La vibración del metal lo que va a hacer es que... ¿Y estas tienen que tener algún formato especial o No, las más grandes se usan para los cuencos más grandes y después es chiquitas de ¿Y madera esto qué material es? Cuero. y alguna cuerina, sí, se les pone para frotar y para que pueda sacar sonido. Ok. Contanos alguna experiencia rarísima que hayas tenido con los cuencos. El otro día me pasó, yo a la vez canalizo, yo soy maestro de registros akáshicos, hice la maestría, pero Brujito. pero naturalmente ya yo sentía que de chico recibía algunas cosas que no las podía por ahí comentar en la Mira, familia, ya que en el hice este entorno. comentario, quiero hacer algo entre paréntesis importante. Cuando observen los niños que tienen una sensibilidad especial, tenemos que entregarle elementos como estos para que no sufran en la vida, ¿no? Ahora sí continúa lo Sí, tuyo, sí, porque sí. la verdad que contanos la experiencia. No, experiencias que me pasó varias veces, pero bueno, casualmente hace un par de días, ayer o antes de ayer, con una de las pacientes últimas, la información de que, bueno, su madre la estaba acompañando al lado y todo el tiempo, con mucho amor, ese ser, esa madre, que ya no estaba en este plano, me acompañó en toda la sesión y me fue dando toda la información que la persona necesitaba. Suele pasar eso, de que a veces yo voy recibiendo información en la charla previa y voy hablando y todo lo que voy diciendo, yo naturalmente me doy cuenta que no tiene que ver con Martín, Seguro. en absoluto. Que alguien te está contando el libreto. Y soy apenas un canal que le transmite Seguro. y a veces no entiendo qué es lo que le estoy diciendo a la persona a modo de sugerencia Sí. y después sí me doy cuenta que era algo que estaba ahí disponible para la persona. Pero bueno, el otro día me pasó y le tuve que preguntar, le digo, ¿tu mamá en qué momento se fue? Porque está muy presente y yo ya sentía que me estaba como... Sí. La presencia era muy fuerte. Le dije la frase, me está taladrando la cabeza, le dije, te tengo que decir esto, esto y esto. Y ella, muy emocionada, me dijo, sí, es así. Y suele pasar, se abre mucha información con todo. Yo trabajo también con los cristales, con oraciones. Bueno, estamos viviendo una época privilegiada realmente porque, Sí. y gracias a Dios que se puede hablar de esto, porque yo creo que todo el mundo tuvo experiencias paranormales, estoy convencida. Hay Sí, gente sí. que se asusta, se cierra y no quiere saber nada, y hay otros que aprovechan, como en este caso tuyo. Sí. ¿Y cómo quedó esta paciente? No, hermoso. Feliz. Una emoción, mucha alegría. Nos Resolvió abrazamos, se situaciones. sonreía. Sí, entró una persona y se fue otra. Sí, Porque confió también claro. y cuando algo Qué satisfacción, ¿no? Para vos. sí, cuando algo es así, sincero y real, la persona lo siente y le viene esa emoción y empieza a sentir las sensaciones. ¿Y con los cristales qué haces? Los cristales, cada uno tiene su vibración, su frecuencia, al igual que los instrumentos, al igual que la naturaleza
los elementos, los reinos. Me encanta porque yo soy loca del turquesa, ¿viste? Y está. Bueno, el reino mineral, Sí. tanto como el reino vegetal, el reino animal, nosotros los humanos tenemos nuestra propia frecuencia de vibración, guardan información y emiten mensajes también. Son entidades, son seres que tienen vida propia. Yo hice un curso de gemoterapia porque si bien leía y entendía algunas cosas de los cristales, con la fundación es de Córdoba. Me sale Artes Saludables, no quiero confundirme, creo que la Fundación Artes Saludables de Córdoba. Hermoso, porque te dan una mirada no solo de los cristales, sino que lo integran con astrología, con cuestiones de energía, como para ver que no solo es un cristal que por ahí tiene vida propia, sino que también emiten una frecuencia, conectan de acuerdo al tipo de cristal con alguna parte del cuerpo, con los chakras, con la frecuencia de cada chakra, con la vibración. Para limpiar también. Claro, y ahí uno relaciona qué emociones son las que están dominando en mi actualidad y qué origen tiene, a qué chakra corresponde. Martín, y ahora que sos un hombre joven, ¿qué más? ¿Qué querés descubrir más? El camino, yo siempre siento que recién comienza porque cuando a mí me gusta investigar mucho, yo soy más de investigar por cuenta propia y me gusta mucho viajar y encontrarme con personas, con ustedes, por algo, creo que algo me trajo hasta acá y siempre encuentro a las personas indicadas y cada vez que sigo encontrando gente siento que esto sigue empezando. O sea, la sensación es la misma, esto recién empieza, es infinita. Sí. La sabiduría la vida entera y crees que no sabes nada. y el conocimiento y todo lo que tenemos por aprender es infinito, entonces recién empieza constantemente. Hoy empieza algo, mañana va a empezar otra etapa. Sí, así progresivamente, porque... Y aparte de estos cuencos, ¿o vivís solamente de esto, armonizando, enseñando? Ahora, afortunadamente, solo de las sesiones. Ahora, bueno, que llegué a Buenos Aires, ya estoy planeando encuentros grupales. Ajá. En los encuentros grupales charlamos mucho, hablamos primero antes de toda la parte sonora. Si voy a trabajar con un gong, con los cuencos, pero uso mucho también la vibración de las palabras, del mensaje que uno emite y de la intención con la que uno da esos mensajes. Van a ser sesiones de conexión grupal para que cada persona pueda conectar ahí con su ser. ¿Y tuviste experiencias de trabajar con gente sorda? Sorda completamente no. Sí con problemas de expresión, algunas personas que no escuchaban de un oído o que tenían problemas en toda la zona de los sentidos. Y es muy particular lo que pasa con esas personas porque uno dice, bueno, quizás al no tener el 100% de la capacidad auditiva no pueda conectar. Sí. Y son los que más sienten, porque el cuenco no solo se siente de forma auditiva, sino que esa vibración impacta en todo el cuerpo. Es una sensación la que invade al cuerpo en el momento de la sesión. Y es fuerte lo que les pasa, porque tienen también a la vez desarrollado, por ejemplo, el que no escucha bien tiene desarrollado los otros sentidos. Claro. Y por el tacto, por la piel, se siente mucho la vibración, y sobre todo cuando tiene el cuenco apoyado encima. Es muy fuerte el impacto. Mirá qué interesante, ¿no? Nunca vi como con el cuenco arriba del... Sí, con piedras. Lo vamos a probar porque Lo vamos a probar. Es otra cosa, es que ahí ayuda a entender muchas cosas más allá de lo que uno puede ver e imaginar, de lo que conoce, el cuenco que suena hermoso y que el sonido nos relaja, pero el tener los cuencos, 2 o 3 cuencos encima del cuerpo vibrando, es una sensación que realmente te conecta con otra información, porque te pone en un lugar... para volver a la tierra. Y es difícil. Porque sí, la verdad, sí, es difícil. Trabajando con los cuencos, en ese estado de meditación absoluta. Sí, no es fácil. Bloqueas tu cerebro para llegar a un cero, digamos, de conciencia. No volvés, estás Cuesta muy bien. Después, sí. Andar por la calle y esas cosas, después es un contraste. Pero es todo como un trabajo. Yo lo tomo como un trabajo. ¿Que la gente no te ve después de eso? Sí.
Qué loco, ¿no? Qué bueno que lo digas. Sí, no Yo te lo he ven, comentado, lo de no te volverme ven, te invisible. pasan, sí, te pasan por arriba y te golpean. Justo con una terapeuta, Sí. una gran terapeuta de Bariloche, Pamela, yo le decía, ¿no te pasa que sos invisible? Y se quedó mirándome. Y un día me acuerdo que me dijo, Martín, fui invisible, salí de la sesión, ella sesiones grupales, estuve caminando y me di cuenta de lo que vos me decías. Digo, ¿viste? No te ven, No te ven. no te ven. Es como que uno entra en otro estado de conciencia Increíble, distinto. Sí, hermoso, sí, pero hermoso experimentarlo porque sí. es un estado No nuevo, sé, desconocido. no sé si es tan hermoso porque la realidad de la Tierra, estamos todavía bastante densos, Pero ¿no? sí, Para todo es esto. toda información nueva Sí, sí, qué bueno, qué bueno. y linda. Qué bueno que estés en Buenos Aires y que tengas estos proyectos de los cursos. Sí, se viene la enseñanza. Ahora voy a empezar a enseñar el uso. ¿Es un camino solitario? Es un camino solitario. Sí, muy solitario. Sí, sí, sí. Pero ¿De qué depende que la otra persona se dé cuenta de todo esto? Porque la densidad es tan grande y sí. vivir en el caso tuyo con tanta sutileza, ¿de qué depende que la otra persona pueda verte? Y hay personas que esta información ya la tienen y cuando conectan o me ven a mí en Instagram o en alguna red y les llega la información es porque es su momento de conectar nuevamente. Con todo llega el momento perfecto. Cada persona que viene a una sesión individual o grupal, yo no tengo duda que es... ¿Nunca te contrataron de los colegios? No, mira. Porque es muy interesante eso, ¿no? Sí. En esta época donde nacen chicos con tan despiertos Sí, sí. y tan inteligentes a veces. Yo tengo algo escrito, Sí. tengo como un boceto para presentar lo pensaba más en los clubes o los lugares más recreativos, Sí. pero hoy en la escuela por ahí está el sistema educativo todavía bastante estructurado, pero sería hermoso que se puedan abrir a todo este tipo de Hacelo porque yo creo que terapia. es el momento ya. Yo Sí. tengo la impresión de que es el momento, más que nada, que Argentina está en un crecimiento importante y la educación está tan lejos de ser lo que a uno le gustaría que fuera, que por lo menos permitirle a los chicos tener un poquito de armonía Sí. antes de estudiar o en la clase o en el recreo o en los juegos, jugando. Sí, sí, tal cual. Es que antes de cada actividad, hasta mismo para cualquier equipo de trabajo, equipo deportivo, antes de cada actividad que va a traer un estrés, ya sea porque tengo que estar estudiando, porque tengo que hacer un desgaste físico o porque tengo una reunión laboral, siempre previamente poder armonizarse, poder bajar un cambio, como decimos popularmente. ¿Y uno lo puede hacer solo? Sí, se puede hacer solo. Okay. Sí. Es decir, un ejecutivo viene con su... Sí, mi idea es poder enseñar, que lo haga. empezar a dar 5 talleres. minutos antes, 10 minutos Claro. antes de alguna reunión, Sí. de alguna situación de estrés. Sí, No está sí, mal sí. eso, Sería ¿no? ideal. Y que cada persona tenga un cuenco en su casa también, sería maravilloso. Y en los hospitales. En los hospitales. Sí, sí, escuelas, hospitales, los lugares donde se la gente necesita. entra con mucha atención. Ujú. Buenísimo. ¿Querés Sí, dejarnos sí. un mensaje, Martín? ¿Algo? Mucho amor, mucha alegría, mucha paz, lo que digo siempre. Estamos en un momento para mí trascendental. Uno si pone el noticiero va a decir, la cosa sigue igual, pero cuando uno abre un poquito más la intuición, la cabeza, el corazón, empieza a bajar otra frecuencia y está bajando y sigue bajando, así que mi único mensaje es agradecer, sonreír y confiar. Confiar. Bueno, despedimos con esto, que me encantó. Este es hermoso. Sí, me encantó. Sí, ese fue un regalo que me hicieron muy hermoso. Por mí seguí todo el día. Es muy hermoso. Es muy lindo. Es impresionante cómo la vibración te penetra, te llega a toda la parte de los oídos. Muy sanador, muy sanador. Gracias, Martín. Gracias, por Lucía. pasar por No, el por programa. favor. Me encantó Gracias. tenerte. Igualmente, un placer. Muchas gracias.